dado hoy a este estudio el final de un imperio en Daniel 5. No tengo idea si Nabucodonosor ya cuánto tiempo había desaparecido de lo que es el reinado. Algunos de sus hijos había ocupado también su puesto. Después le habían dado un golpe de estado a uno de sus hijos. Y bueno, ahora estamos en lo que el tiempo de un rey llamado Belsasar. No aparece exactamente su nombre en los anales de la historia, pero recientemente han descubierto algunos cilindros que hablan acerca de Belsasar. Este capítulo 4, cuando lo leímos, vemos todo lo que Nabucodonosor experimentó, cómo Dios trató con él, y después de eso ya se desapareció de la escena. Espero en el nombre del Señor que Nabucodonosor haya tenido un encuentro personal con Dios, porque aparentemente fue tocado por esa presencia del Señor. Vamos a ver ahora el versículo 1, los primeros versículos de este Daniel capítulo 5, y dice que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mire, esto fue tremendo, tremendo. Yo quiero darle algunos datos acerca de este Belsasar. Belsasar, el nombre de Belsasar significa Bel ha protegido al reino. Y cuando se habla acerca de Bel, era un dios pagano. Se cree que también ese mismo Bel es Baal en otras áreas, ¿no? Bel ha protegido el reino, y nosotros vamos a ver que fue todo lo contrario, porque con Dios nadie se mete. El lugar de nacimiento de Belsasar fue Babilonia. Su papá, o sea, su padre, posiblemente estaba casado con la hija de Nabucodonosor llamada Nitocris, y el nombre del papá, o sea, del padre de él, Nabonido. Y sí aparecen, hay un cilindro, como también hay un cilindro de Ciro. En la historia se encontró un cilindro de este rey. Aparentemente él estaba en una incursión militar, haciendo fuera del palacio, y su segundo hombre, o sea, su ayudante era Belsasar, y había dejado a Belsasar en el puesto del rey, en el carro del rey, mientras que él estaba haciendo sus incursiones militares. La hija de Belsasar dice que su hija se llamaba Basti. Interesante, porque en otros libros ese nombre Basti aparece también en el libro de Esther. El abuelo de Belsasar entonces fue Nabucodonosor. Se dice que ante la historia, este es el nombre que aparece el rey Nabonido, pero no aparece Belsasar. Pero parece que los dos estaban reinando en ese tiempo. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de hierro, de plata, de bronce, de madera y de piedra. Mire, es interesante la historia de lo que fue Judá e Israel. No podemos cerrar y apartar profetas como fue Isaías, como fue Ezequiel, como fue Jeremías. Jeremías predijo todo esto de Babilonia. No podemos separarnos de ellos. Y Jeremías fue un profeta que escribió precisamente de Nabucodonosor. Escribió acerca del reinado de Babilonia.
Solamente que a los reyes de Judá, a los que estaban allí, no les gustó eso. Entonces, permítame algo de historia. A mí me gusta mucho la historia. Y vamos a hablar sobre cuando trajeron los utensilios del templo de Jerusalén. Miren, ¿cuándo los trajeron? Hubo 3 olas de deportaciones de Babilonia hacia Judá. No estamos hablando del reino del norte, estamos hablando del reino del sur, Judá. La primera, cuando tomó a los cautivos de Jerusalén, cuando se fueron Daniel y sus amigos, eso aparece en Segundo de Reyes 24, 10 y 17. Y quiero decirle que también Jeremías había dicho que eran este primer grupo que se iba con Nabucodonosor en esa primera ola de deportación. Jeremías había profetizado que los iban a tratar bien porque Dios así lo había querido. Después hubo otra ola, cuando Sedequías se levanta y todo esto, Nabucodonosor asedia Jerusalén. Segundo de Reyes 24, 20 y Segundo de Reyes 25, 8. Pasaron como 9 años esos asedios, estaban allí pendientes. Y entonces hay una tercera ola, que es a lo que se refiere estos versículos. Se trata del capitán de Nabucodonosor, del capitán de su ejército. Este hombre se llamaba Nabuzaradán y eso está en Jeremías 52. Y Nabuzaradán destruyó el templo de Dios. Dios se lo permitió, quiero decir, Dios se lo permitió. Ya eso había sido profetizado. Era el mismo templo que Salomón había construido 400 y tantos años atrás. Ahora, el templo de Jerusalén había sido saqueado muchas veces por la desobediencia del pueblo de Judá. Quiero decirle que muchas veces Dios permite que a su pueblo le pasen cosas malas, pero Dios lo anuncia y Dios lo permite porque está diciendo, miren, ustedes no están andando de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Historia. Usted lee la Biblia, lee Segundo de Reyes 25, versículos del 8 al 10. Yo les voy a leer básicamente lo que dice, pero apúntelo, Segundo de Reyes 25, porque todo está relacionado. Segundo de Reyes 25, versículos del 8 al 10, dice, en el año quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de los príncipes, y derribó los muros alrededor de Jerusalén. Quemó el templo de Salomón, quedó en ruinas. El Talmud, que es escritura de los judíos, dice que los babilonios, o sea, cuando entraron al templo de Jehová, hicieron festejos por 2 días y ellos pues profanaron el templo. Al tercer día lo quemaron. Y esto a Nabuzaradán le pusieron el título el verdugo principal o el asesino. Miren, amados que me están escuchando, todo esto Dios lo había permitido porque los mismos reyes, supuestamente del pueblo de Dios, ellos mismos habían profanado inicialmente el templo. Ellos mismos habían tomado muchas veces el oro del templo y lo habían tomado hasta el oro de las puertas para hacer alianzas con otros reyes. Ellos mismos habían hecho sacrificios a dioses paganos. Entonces Dios está dándoles aquí como una lección. Otro pasaje, Segundo de Reyes 25, del 11 al 17, Jeremías 52. Jeremías 52. Yo le doy todo esto para que usted vaya aislando la historia, porque no son libros aislados. Dios viene contando una historia.
Jeremías 52, versículos 17 al 23, como Jeremías era parte allí, o sea, era contemporáneo con lo que estaba pasando con Nabucodonosor. Jeremías 52, 17, del 52, versículos 17 al 23, describe todo lo que se llevaron la gente de Babilonia. Quebraron las columnas de bronce, las basas, el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, se los llevaron a Babilonia, se llevaron los calderos, se llevaron los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, se llevaron todos los vasos de oro. Todo eso lo hicieron en ese tiempo. Vamos a ver algo de significados. Ahí en el versículo 4 nos dice que Belsasar con sus amigos, con sus 1000 príncipes, alabaron a dioses paganos. Estaban con los vasos de la casa de Jehová, pero encima de eso, que profanaron los vasos de la casa de Dios, alabaron a dioses paganos. La palabra alabaron que aparece allí en el versículo 4 es la palabra shebach, que dice adularon, adoraron en voz alta, alabaron, adoraron a dioses paganos. Estamos hablando de una tierra que había visto lo que Dios había hecho con ellos, pero ahora este muchacho, este rey, tiene el momento de su vida y en ese momento él decide burlarse de Dios, del Dios Altísimo, deshonrar al Dios Altísimo. Entonces comenzaron a adorar a dioses de plata, a dioses de oro, a dioses de bronce, de hierro, madera y piedra. Fue como algo, como una locura. Dicen varios escritos que el banquete y la fiesta era tan grande que se podía sentir y oler el incienso, que las personas que pasaban por ahí quedaban aturdidas por el incienso de la adoración que ellos habían hecho para todos los dioses paganos. Pero esto no era sorpresa para Dios, no es que ay Dios, esto lo sorprendió. Ya Dios había profetizado acerca de eso y había profetizado también lo que iba a pasarle a este rey. Sigue diciendo, en aquella misma hora, dice, aparecieron los dedos de una mano. En aquella misma hora es la palabra Shah, que significa en ese mismo instante, en un solo parpadear, aparecieron dedos de una mano humana. Debió haber sido algo terrible, algo que dio mucho susto, ¿no? Ver esa mano que de repente aparece escribiendo. Miren la reacción del rey Belsasar. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Tac, 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 tac. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque el primero sería su papá, que era el rey, él era el segundo, y estaba diciendo que quien viera y describiera todo eso iba a ser el tercero. Interesante. Había una profecía. Todo aquel que toca el pueblo del Señor se mete con Dios. Sepa esto siempre. Dios permitía, a través de la historia, Dios usaba a opresores, como fue el caso de Babilonia, como después fue el caso de Ciro. Dios utilizaba a toda esta gente, como fue el caso de Asiria, para castigar a su pueblo. Pero después, Dios tampoco se queda con los brazos cruzados y viene, y cuando estos opresores han sido injustos, también viene contra ellos. Mire estas palabras proféticas que Jeremías había dicho. Jeremías 50, versículo 2.
Bel es confundido, o sea, la potestad. Aquí esto es interesante porque está diciendo que estos dioses, demonios, pueden ser confundidos y son confundidos por Dios. Destruido es Merodach. Destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Hay una relación con Belsasar aquí y Merodach. Jeremías 50:43. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como la mujer de parto. ¡Wow! Tremendo. Ahí está diciendo todo eso. Mire, léase Jeremías 50 y Jeremías 51 para que usted pueda ver allí, ya usted sabe, está ubicado, que esto fue en ese tiempo, en el tiempo de Belsasar. Versículo 8. Ninguno de los que estaban allí, una vez que el rey empieza a temblar, el rey ve esa mano que aparece ahí dentro de su propia, permítame la palabra, borrachera. Dentro de todo eso, el rey dice, llámenme a alguien. ¿Qué significa esto? Sus rodillas temblando con un miedo terrible. Llama a los magos, llama a los adivinos, llama a cuanta persona pueda llamar. Como les dije yo la vez pasada, nadie puede recibir lo que viene de Dios si no es dado por Dios. Amados, ha habido muchos profetas falsos. Allá mismo en el libro de Jeremías nosotros vemos cómo habían profetas falsos. Y uno tiene que tener discernimiento. Dice la Biblia que no todo aquel que dice Señor, Señor será salvo. Y tenemos que tener discernimiento de decir, Señor, que nuestros oídos sean sensibles para entender la voz que tú nos hablas. No existe mago, adivino, brujo, nada de eso que pueda venir en contra de Dios, ni que pueda revelarle a persona alguna lo que viene en el futuro. Solo Dios conoce el futuro, ni siquiera Satanás lo conoce. Satanás conoce lo que ha sido profetizado, lo que se profetiza. Él puede decir, se profetizó tal cosa, pero él no conoce tu futuro, solo Dios lo conoce. Y aparece ahí la reina, aparentemente puede ser la hija de Nabucodonosor, que tuvo que haber sido una fiel testimonio de todo lo que su papá vivió, pero apareció la reina. De repente ella entró en escena y en el versículo 11, cuando ve todo lo que está pasando, alguien le dice, mira la reina, Belsasar se ha vuelto como loco. Y ella viene y dice, en tu reino hay un hombre, versículo 11, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. Mire todo lo que señala, luz, inteligencia, sabiduría, como sabiduría, la sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. La reina le estaba diciendo lo que había hecho Nabucodonosor. Daniel tenía un espíritu superior. Y ella le dice, en él tiene luz, la palabra luz es la palabra iluminación. Hay inteligencia en él. La palabra significa entendimiento y tenía también sabiduría. ¿Cuántos de ustedes dicen, Señor, hazme una persona inteligente, sabia y con iluminación tuya? Amén. Regálame esos espíritus. Son espíritus, amados. El libro de Isaías dice que inteligencia y sabiduría son espíritus, fíjense, que residen en Jesucristo. Y son espíritus que uno le puede pedir a Dios, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de inteligencia. Bendito sea el nombre de Cristo. Que nosotros lo podamos pedir y decirle gracias, Señor. Cuando Belsasar manda llamar a Daniel, Daniel viene
Yo solo quiero añadirles aquí que en el versículo 14, Belsasar le dice a Daniel, en ti sea yo, léalo conmigo, en ti sea yo luz, entendimiento y mayor sabiduría. Le pone allí la palabra mayor, que significa que sobre una sabiduría que sobrepasa, una sabiduría extraordinaria, una sabiduría excelente, una sabiduría muy grande. ¡Wow! Sigamos. Versículo 16. Es que a mí eso me impacta, ¿sabes? Porque el pensamiento de mucha gente, de los que están allá afuera, fuera de la iglesia, muchas veces que la gente de cristianos, los cristianos son los ignorantes de la sociedad y no saben que nosotros, Dios nos ha regalado un espíritu superior, no para tener orgullo, sino que Dios nos ha regalado sabiduría, inteligencia, entendimiento. Y yo quiero invitarte hoy que tú te apoderes y le digas, Señor, revélame, regálame inteligencia y sabiduría. Versículo 16. Conversación de Belsasar con Daniel. Yo pues he oído que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades, que tú eres capaz, ¿verdad? Ahí estaba diciéndole, voy a señalarles algunos puntos para los que escriben. Le estaba diciendo, yo creo que tú eres capaz. La palabra significa, eres poderoso en dar interpretaciones y de resolver. Resolver significa desatar, disolver. Eres poderoso en resolver, puedes disolver dudas, puedes disolver dificultades. Palabra dificultades significa problemas y dudas, o sea, tú puedes dar en el blanco. Cuando algo se te consulta, tienes una sabiduría tremenda. Entonces Daniel se queda escuchando a este hombre. Mire lo que yo pienso, amados. Daniel era un hombre que Dios le hablaba claramente, poderoso. No hay muchos en la Biblia como Daniel. Daniel tenía un espíritu superior. Y yo me imagino que ya para este tiempo Daniel, que ya tendría como sus 85, 90 años, evidentemente no formaba parte ya de la corte del rey que estaba en ese tiempo. A lo mejor estaba jubilado, ¿verdad? Estaba en su jubilación, pero conectado con Dios. Y no sé, a lo mejor Daniel no estaría en el palacio, pero tenía tal poder de Dios y tal revelación de Dios que lo que pasaba en palacio, Daniel lo podía sentir. Y yo creo que Dios le reveló a Daniel todo lo que Belsasar estaba haciendo. ¿Por qué les digo este pensamiento? Porque nosotros vamos a ver la forma como Daniel confronta a este Belsasar. Versículo 16, si puedes leerla, le dice, si tú puedes leer y darme la interpretación de esas palabras que están allí, serás vestido de púrpura. Púrpura era un significado, un simbolismo de los reyes. Solo los reyes se ponían vestidos color púrpura. Eso representaba la majestad. Solo los reyes. Y le estaba diciendo, te voy a dar un gran honor y te voy a vestir de púrpura. O sea, tú serás como nosotros los reyes. También le dijo, vas a llevar un collar de oro en tu cuello y serás tercero en el reino. Como les dije, primero su padre, después él, y tercero Daniel, si lograba resolver esto. Yo creo que Daniel ya había visto todo lo que Dios le había enseñado, porque dice la Biblia que Dios no hace nada si primero no se lo revela a sus profetas. Le habla a sus amigos. Por eso te conviene a ti y a mí ser amigos de Dios. Mire conmigo versículo 17. Daniel le responde, cuando Belsasar habla todo esto, a mí me parece que un poco molesto. Y con la verdad certera, le dice, quédate con tus regalos. Yo voy a parafrasear, que tus dones sean para ti. O sea,
quédate con tus regalos y da tu recompensa a otros. Recompensa eran los regalos que se le daban a un rey. Dale tus recompensas a otro. A mí no me vengas con nada de eso. Wow, lo de Dios no se puede comprar. Amén. Lo de Dios no se puede comprar. Entonces, del versículo 18 al 21, Daniel le habla a Belsasar de Nabucodonosor. No lo voy a leer, pero Daniel le hace un poco de historia de Babilonia a Belsasar y le habla de Nabucodonosor. Le dice que el Dios Altísimo le dio a Nabucodonosor el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Versículo 19 dice que todas las naciones temblaban ante Nabucodonosor. Nabucodonosor podía quitarle la vida a quien él quería o dársela. El versículo 20 le dice cómo se ensorbeció Nabucodonosor y tuvo orgullo. Dice, mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono. Le está diciendo todo esto. Yo me imagino que la mamá de Belsasar se lo diría. Aunque el papá de Belsasar no era descendiente de Nabucodonosor, era la mamá. El papá de Belsasar venía de Turquía, se cree, del área ya de Turquía. Pero su mamá debió haberle contado todo eso. Y haberle dicho, mira, quiero contarte esto, quiero decirte lo que pasó. Y él debió haber escuchado desde niño lo que le pasó a su abuelo y cómo Dios lo ayudó. Versículo 21, le recuerda Daniel a Belsasar cómo la mente de Nabucodonosor se hizo como las bestias hasta que reconoció que el Dios Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres. Amén. Y que Dios hace como le place. Entonces, a partir del versículo 22 vienen las declaraciones directas. Ya Daniel sabía lo que iba a pasar. Ya Dios se lo había revelado. Por eso yo te quiero decir a ti, siempre dile al Señor, Señor, háblame claramente, revélame las cosas. Antes que ocurran, háblame. Dime qué viene, Señor, para el futuro. Y yo les digo un poquito más allá, basado en esto. A mí me gusta preguntarle al Señor, Señor, háblame las cosas. Yo les voy a decir algo. Yo era muy pegada a mi mamá, muy pegada a mi mamá. Y siempre pensaba, wow, ¿cómo va a ser el día que el Señor se lleve a mi mamá? Así que yo le pedí a Dios, antes que te lleves a mi madre, avísamelo, dímelo. Y fíjese que mi mamá enfermó, pero no para morirse. La llevé al hospital un día porque tenía algo en su piel. Y entonces un día, una noche, fui a predicar, regresé al hospital a cuidarla. Y en la madrugada, mientras estaba yo con ella en el hospital, el Señor me dice, hoy me llevo a tu mamá. Yo dije, wow. Lo primero que hice fue decírselo a ella, llamar a mi papá, llamar a mis tías y decirle, hoy se lleva el Señor a mi mamá. Mi mamá no estaba grave, pero el Señor se la iba a llevar así, sin un sufrimiento. Amados, puede ser que haya cosas que tú quieres saber. Y yo te digo, el Dios que tú estás sirviendo es un Dios que revela. Es un Dios que revela todas las cosas. Y nosotros debemos decirle, Señor, háblame, revélame las cosas, porque Dios habla hoy. Diga conmigo, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Entonces, a partir del versículo 22, vienen las declaraciones directas de Daniel. Le dice, habla con autoridad y le dice, versículo 22, y tú, su hijo Belsasar. La palabra hijo ahí no significa exactamente que era el hijo, sino que parece que no había una palabra para abuelo en arameo, sino que era hijo, padre, tu hijo.
Bueno, hoy día hay mucha gente que me dice a mi madre y yo no soy madre de ellos. ¿Verdad? A ti te podrán decir padre y tú no eres padre de ellos. Pero bueno, espiritualmente en el nombre de Cristo Jesús. Pero dice, tu hijo y tú su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Subraye la palabra, sabiendo todo esto. No es que le era extraño, no es que él no lo sabía. Tiene que ser que él lo sabía, que lo que él hizo con los vasos del templo de Jehová fue consciente, que lo que hizo con los dioses paganos para adorarlos y alabarlos fue consciente, lo hizo a propósito. Dice versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido. Ahí está la respuesta. Tiene que ser que Belsasar en ese momento dijo, que Dios ni que San Dios, que Jehová ni que San Jehová. Yo voy a enseñarle lo que es esto, a quién voy a adorar, a quien me dé la gana. Dice, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Versículo 23. Además de esto, subraye, además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Oiga, esto está poderoso. Fíjese, le diste alabanzas voluntariamente, es como decir, lo hiciste a propósito. No solamente usaste los vasos del templo de Jehová, profanaste esos vasos, sino que empezaste a adorar a dioses paganos. ¡Wow! Y Daniel no estaba en el palacio, pero Daniel Dios se lo reveló. Dice, y al Dios que te da la vida, al Dios por quien tú respiras, al Dios que ha sido misericordioso con Babilonia, a ese Dios nunca honraste. Amado, hay gente así. Hay gente así que respiran por Dios y nunca lo honran y no lo bendicen y no le dan la gloria a Dios. Esto está, wow. Dice, nunca honraste. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Subrayé ahí, entonces de su presencia. ¿De la presencia de quién? De la presencia de Dios. Les digo algo. Este hombre, Belsasar, cualquiera hubiera dicho, wow, voy a asustarme, el susto que tomé, voy a cambiar, voy a reaccionar, pero no lo hizo, enseñando su corazón duro. El versículo 25 nos dice que la escritura que se trazó en la pared fue la palabra Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y el versículo 26 nos da la interpretación. Solamente que la palabra Uparsin, allí Daniel la cambia para la palabra Pérez. Mire conmigo el significado de la interpretación de las palabras esas que fueron escritas. Mene, que significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó, no de contar, de contar una historia, sino numérico. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza. En inglés dice en balanzas, con plural. Y fuiste hallado falto. La palabra Pérez, que reemplaza la palabra Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medio y persas. Ok, significado en arameo. La palabra mene, en lo que es el arameo. Significado en arameo. Mene, en arameo es la palabra mena. Vemos aquí que significa revisó, evaluó y computó. Dios dijo, aquí vamos a ver todo lo que hizo.
lo evaluó, lo pesó, ¿verdad? Fin, la palabra final, término, se te terminó el tiempo. Tekel, la palabra tecal, pesó, puso en balanzas. Falso, falto, o sea, te encontró falto, te encontró defectuoso, muy liviano, sin el peso adecuado. Y la palabra Pérez, Perak, romper en dos y dividir. Entonces uno diría, después de todo esto, de esta revelación que le está haciendo Daniel a él, de lo que dice, eh, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Belsasar con todo lo que está escuchando? Esto es interesante. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Está diciéndole, Belsasar, hasta aquí llegó tu reino, hasta aquí llegó el reino de tu padre, hasta aquí llegó, contigo se acaba el imperio de Babilonia. Y le está diciendo a quién le va a entregar el reinado. Esto se lo vamos a entregar a los medas. Mire que con Nabucodonosor, allá en la estatua del capítulo 2, ¿se acuerdan que yo les dije que Daniel le dijo, rey, tú eres esa cabeza de oro, pero lo que viene en el pecho, le dijo, es otro imperio, pero no inferior a ti, pero nunca le dijo quién era el imperio. Daniel en capítulo 2 nunca le dijo, pero ahora, en este capítulo 5, Daniel le dice a Belsasar, tú prepárate porque los medos y persas te van a hacer historia. Hasta aquí llegó tu tiempo. Y uno diría, wow, le estaban diciendo, tus horas están contadas, dentro de poco van a morir. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Bueno, versículo 29, como que no la agarró. No, yo no veo en los versículos, porque termina el versículo 31, ya estamos terminando, pero en estos versículos yo no veo como que lo entendió, yo no veo como que la palabra esa lo inquietó, ni él dijo, wow, perdóname Dios, ten misericordia de mí. Nabucodonosor sí lo hizo, al cabo de 7 años alzó sus ojos a Dios y clamó a Dios y Dios tuvo misericordia, pero este hombre no tuvo misericordia, no tuvo temor de Dios. Y hay personas así, necesitamos orar por gente que quizás no tienen. Él se conformó y dijo, bueno, está bien, pues. Si va a ser así, a lo mejor ni va a pasar, a lo mejor ni creyó. Entonces dejó pasar su oportunidad. El versículo 29 me dice que mandó a Belsasar mandó a vestir de púrpura a Daniel, le puso su collar en el cuello de oro y lo hizo proclamar tercero en el reino. ¿Sabe lo que creo? Que nunca le creyó a Daniel. Y estaba tan duro. Pienso que asumió que todo iba a seguir igual. Que todas estas palabras nos hagan a nosotros pensar que hay palabras que el Señor habla en su Biblia que se van a cumplir, hay profecías acerca de la venida del Señor y nuestras vidas tienen que ser tocadas, cambiadas. No podemos dejar pasar la palabra del Señor. Hasta la historia está comprobando que todo lo que Dios dice es real. Uno lee el libro de Isaías, y ahora les voy a leer algo de Isaías, que fue una profecía dada 150 años antes de que estuviera pasando esto. 150 años, porque Isaías vino 150 años antes que Jeremías. Y, y uno tiene que creer a todo lo que Dios nos manda a decir. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, de Babilonia. Versículo 31, y enseguida, eso es historia, y pasa a hablar de Darío, y dice versículo 31, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Quiero decirles que según los historiadores, no existió jamás Darío de Media.
Ellos no le dan el nombre de Darío, ellos dicen que quien conquistó Babilonia fue Ciro. Entonces, puede ser, yo no creo que Daniel se haya equivocado, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios jamás se equivoca. Y yo creo que encontrarán de repente que a lo mejor Darío era simplemente un título, como decir faraón. Había faraón Ramsés, habían otros nombres, pero que sería como un título. Y que sí, fue Ciro. Entonces, porque miren, puede ser que no hay registros en la historia, pero sí aparece la palabra, el nombre Ciro, Isaías 21, versículos 2 al 10, 150 años antes de que Babilonia eh, viviera este momento, Isaías escribió, cayó Babilonia. ¡Wow! 150 años. Está hablando. Mire, hay otros versículos, yo por causa del tiempo no puedo decírselos, pero hay otros versículos cuando uno lee que inclusive en Segundo de Reyes y otros que hablan que esa noche de Belsasar dice que tuvo dolores que lo encorvaron y sufrió dolores como de mujer de parto, como una mujer en parto, imagínense ustedes. Miren otro pasaje, Isaías 44, 28 que dice y habla de Ciro y dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que Dios quiero. O sea, Dios usó a Ciro. Yo lo que personalmente creo es que Darío y Ciro eran la misma persona. Eran la misma persona. Y, y Ciro fue tan amado por Dios. Entonces, Daniel llegó en el capítulo 6, nosotros vamos a ver cómo Daniel llegó a ocupar un puesto importante. Ahí dentro, aún con el imperio, con el gobierno de los medopersas. Entonces, yo veo una cosa, amados, yo veo que posiblemente así mismo como con Jeremías, porque cuando uno lee Jeremías se da cuenta que los babilonios tuvieron misericordia con Jeremías. Los de Judá lo habían metido preso, lo trataban mal. Imagínense, su propia gente. Pero Nabucodonosor mandó a tener clemencia a su capitán y que no le hiciera daño a Jeremías. ¿Por qué sería? ¿Cómo sabría Nabucodonosor de Jeremías? Yo creo que por Daniel. Yo creo que Daniel le hablaría y le diría dentro de todo esas tardes en el palacio, Daniel le diría, ¿sabes que hay un profeta allá en Judá, en Jerusalén? ¿Sabes que hay un profeta que profetizó que tú ibas a conquistar Jerusalén? ¿Sabes que hay un profeta? Y entonces yo creo que cuando ya en la tercera ola que van en contra de Jerusalén, él le dice a su capitán, no le hagas daño a Jeremías. Eso aparece en la Biblia. Entonces, creo que también pasaría con Ciro. Creo que Daniel tendría los rollos del libro de Isaías. Y al tener los rollos del libro de Isaías, uy, qué tremendo, le diría, Ciro, ¿sabías que tu nombre fue profetizado por Dios? ¿Sabías que quien te puso aquí es Dios? ¿Sabías que tú eres un instrumento escogido por Dios? Y le diría todo lo que el libro de Isaías hablaba de Ciro. El libro de Isaías habla de Ciro, lo llama su pastor, a quien Dios iba a usar. Entonces, Ciro, después nosotros vemos en la historia que Ciro le dijo a la gente que habían sido cautivos en Babilonia, después del tiempo, vayan y regrésense y construyan Jerusalén. Entonces, termino ya y finalizo el imperio de Babilonia, ese gran imperio. Amados, eso está en la historia. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, a mí me hablaron de ese imperio. Todavía recuerdo
el libro de historia donde hablaba de Nabucodonosor, donde hablaba del imperio de Babilonia. Y nosotros entonces lo que vemos es que Dios nos está hablando palabra de verdad, una palabra poderosa aquí. Entonces allí terminó la historia del imperio de Babilonia, terminó con Belsasar levantándose contra Dios, ensorbecido su corazón. Y yo quiero terminar el estudio de hoy diciéndoles, tengamos siempre el corazón humillado ante nuestro Dios, ante nuestro Padre. Quiero que oremos, le pidamos al Señor en este momento que nos ayude y que nos ayude a crecer en el conocimiento de su palabra. Oren conmigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada persona que ha estado pendiente a este estudio. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos des espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia para entender lo que tú hablas a tu pueblo hoy día. Háblanos, Señor, que podamos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en las verdades que tú tienes, en los tesoros escondidos que tú tienes en la palabra para nosotros. Tú has dicho que quebrantarás puertas de bronce y cerrojos de hierro harás pedazos para nosotros y por nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús pido esa bendición para tu pueblo y que ellos puedan ir adelante en tu nombre. Guárdalos de todo peligro, de todo mal, y tu presencia sea con ellos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Bueno, quiero decirles algo antes de terminar. Fíjense que la noche que fue destruida Babilonia, Ciro no necesitó mucha cosa. Ellos habían, el río Éufrates lo habían desviado el curso del río Éufrates. Parecía imposible que las murallas, los muros de ahí de Babilonia pudieran ser vencidos. Pero fíjense que ese día, dicen los escritos de Herodoto, de Flavio Josefo, que hablan acerca de esa fiesta y hablan también acerca de esa última noche, hablan de la conquista de Babilonia por los medo-persas. Dice que esa noche estaban tan borrachos los guardas de las puertas que dejaron las puertas abiertas, no las cerraron. Y ya, así que cuando Ciro entró, se encontró con todo eso, pero ya Dios se lo había profetizado. Entonces, habla Dios y habla nuestro corazón. Yo creo que igual esas batallas que tú vas a luchar o que estás teniendo, ya Dios tiene todo bajo control y Dios te va a ayudar en todo lo que tú necesites, la ayuda del Señor. Dios me los bendiga. Muchas gracias por haber estado aquí en este estudio interesante. Yo te invito a seguir estudiando allá. Jeremías, léelo a la par de esto. Léete las profecías de Isaías referente a Ciro y nuestro entendimiento va a ser abierto. Va paralelo también segundo libro de Reyes, porque va hablando de los reyes, las abominaciones que todos esos reyes hicieron, los del norte, los del sur, y por qué Dios castigó a su pueblo. Bueno, les mando un abrazo, Dios con nosotros, Dios es nuestro ayudador y Dios está contigo y conmigo como poderoso gigante. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y muchas gracias por haber participado en este estudio de Daniel capítulo 5. El Señor contigo. Adelante producción y muchas gracias por la ayuda en el día de hoy. Bendiciones.